Vamos a leer este cuarto mensaje a las iglesias de Asia de parte del Señor Jesucristo a través de la pluma del apóstol Juan. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetisa. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con barra de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos. Señor Padre, te rogamos en tu presencia que tú hables hoy a tu iglesia. Te rogamos que hables a tu iglesia con un mensaje que es duro, pero que es para santificación. Con un mensaje que no siempre es agradable a nuestra carne, pero que es bueno para que crezcamos a semejanza de Cristo. Que no despertará quizás una sonrisa en nuestros labios, pero sí que nos traerá el verdadero gozo de saber que estamos viviendo por y para tu voluntad. Padre, ilumíname, guíame y guía también e ilumina a la iglesia ahora que todos recibimos tu palabra. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, podemos decir, hermanos, que en general los miembros de las iglesias, de todas las iglesias, nos esforzamos por amar a Cristo y por amar a los hermanos, y procuramos hacerlo mayormente en sujeción y en amor. En gran medida los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, procuramos obedecer sus mandamientos, en seguir la guía y dirección de los pastores desde las Escrituras. Con frecuencia en las iglesias levantamos la voz contra la decadencia cultural en la que vive o está sumido Occidente. Nos duele la injusticia de este mundo y no aprobamos la inmoralidad mundana. Pero cuando se trata de expresar las sólidas verdades de la Biblia a quienes amamos, y eso nos incluye a nosotros, que somos a quienes amamos más, pero cuando se trata de expresar las sólidas verdades de la Biblia a quienes amamos, cuando estos se desvían de la verdad, ya sea en nuestra familia o ya sea nuestros hermanos, la cosa cambia. Por la razón que sea, una malentendida lealtad, el autoengaño, el temor al hombre o la comodidad, somos reacios a confrontar a las personas que amamos y a exponer sus errores. Ya sabes, la mala aplicación esa de no juzgues y no serás juzgado. ¡No me juzgues! Y todo eso. Pero lo peligroso de esto es que para evitar o aliviar el conflicto que no queremos tener, o para mantener nuestras relaciones intactas, podemos llegar a tolerar el pecado sin arrepentimiento en la iglesia, como si no estuviera ocurriendo. Es cierto que en nuestra cultura la palabra tolerancia se presenta como una virtud, y en muy buena medida lo es.
Pero en nuestra sociedad hoy en día esta palabra cada vez está más pervertida. El sello de una sociedad moderna es el vive y deja vivir. Oye, si no te hace daño, pues adelante. Si a mí no me afecta, oye, pues tira para adelante. Tenemos que aceptar y valorar las creencias, el estilo de vida, las conductas de todos, sean cuales sean. Todas son respetables, porque al fin y al cabo tampoco hay una gran verdad absoluta, todo es relativo. Pero la palabra tolerancia, o su contrario, intolerancia, irónicamente a menudo también se usa como una advertencia contra aquellos, muy especialmente los cristianos, que no abrazan las ideas progresistas y la moral y la cultura de este mundo. Hoy en día tú eres intolerante si sugieres que el sexo debe reservarse solo para el matrimonio. Intolerante. Si te niegas a reconocer como varón al hombre que ahora se identifica como mujer, eres intolerante. O si crees que Jesús es el único camino a Dios, tú eres un intolerante. Pero el enfoque de este mensaje a la iglesia de Tiatira, que vemos en Apocalipsis, no va de tolerar las personas que están afuera, es decir, en este mundo, sino las personas que están dentro, en la iglesia. Este mensaje está hablando específicamente de la iglesia. Personas que afirman ser cristianos legítimos, personas que afirman pertenecer al cuerpo de Cristo, pero que actúan de una manera contraria a lo que esto significa. Dentro de la iglesia, hermanos, no podemos tolerar el pecado, ni en nosotros mismos, ni en nuestros hermanos, ni en la iglesia. Por supuesto, habrá pecado, somos pecadores. Pero por definición, el cristiano es un pecador redimido por gracia y precisamente por eso se arrepiente cuando peca y lucha contra el pecado. Hermanos, debemos decir la verdad en amor, pero la cruda verdad a nuestros hermanos que no se arrepienten. Y no estoy hablando de todos esos defectos o deficiencias que nuestros hermanos atesoran y que vemos, y que por cierto ellos también ven en nosotros, no pensemos que nosotros no los tenemos. No estamos hablando de esas pequeñas cosas que cubrimos con gracia, con paciencia, con amor, con misericordia. Estamos hablando de pecados de gran calado en la iglesia, que afectan a la vida, a la salud y a la santidad de la iglesia. Aquí es donde la iglesia tiene que ser abierta y radicalmente intolerante. Intolerante con el pecado. Hermanos, ni podemos quedarnos abandonados a nuestro propio pecado, ni podemos permitir que otros nos dejen a nosotros abandonados a nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque un día ellos y nosotros nos vamos a encontrar cara a cara con Jesús. Y os puedo asegurar una cosa. El Jesús con el que nos vamos a encontrar cara a cara no es el Jesús de los libros ilustrados para niños. En absoluto. Así que vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir el Señor Jesucristo por medio del apóstol Juan en este mensaje a la iglesia de Tiatira de hace casi 2000 años. Y Jesús de nuevo mantiene la misma estructura que en otros mensajes a las iglesias. Hace lo mismo aquí en el mensaje a Tiatira. Primero hay una presentación de Cristo sacada de la manifestación de Cristo glorificado en el capítulo 1. Luego hay un elogio, luego hay una reprensión, aquí sí que hay reprensión, una exhortación y al final una promesa basada en los últimos 3 capítulos del libro del Apocalipsis. Así que vamos a verlo. Y empezamos, versículo 18, con la presentación de Cristo. Dice el Señor Jesús, versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. De nuevo, hermanos, el Señor escribe primero, mediante el apóstol Juan, habéis visto cómo hacen todos los mensajes, al ángel de la iglesia en Tiatira. Estos son, como sabemos, el pastor o los pastores, quienes han de transmitir el mensaje y aplicarlo a la vida de la iglesia.
Y tal como sucede en los mensajes a las otras iglesias, los cristianos de Tiatira solo pueden comenzar a vencer la tolerancia que aparentemente tienen con el pecado en la iglesia local si miran a Cristo resucitado y glorificado, tal y como lo vemos en el capítulo 1. Allí en 1:6 se nos dice que Dios es su Padre. Por lo tanto, Jesús es el Hijo de Dios. Y luego, fijaos, se dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y ahora Jesús, en este versículo 18, se identifica como el Hijo de Dios. Este título también es una referencia al Salmo 2, que hemos leído en la lectura congregacional, el cual nos recuerda que Jesús es el Hijo real, regio, a quien Dios ha puesto en el trono de David como gobernante y juez sobre las naciones, sobre todo el mundo. Además, Jesús afirma que es el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y esta imagen tampoco es nueva. En la Biblia aparece en Daniel capítulo 10, donde el mensajero de Dios que está peleando contra las naciones rebeldes es descrito de forma similar, con pies de bronce. En general, esta descripción apunta al juicio. Jesús es el Hijo de Dios, a quien Dios el Padre ha dado autoridad para luchar contra las naciones y juzgarlas. Y nada, absolutamente nada, escapa de su ardiente mirada. Como dice el versículo 23, yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. En cuanto a los que se rebelan en su contra, Él los va a aplastar con sus poderosos pies metálicos de bronce forjado a fuego. Y es curioso porque en Tiatira tenía una famosa industria de forja de metales, muy especialmente de bronce, que se usaba muy especialmente, muy habitualmente en armas y en herramientas de la construcción. Así que esto describe al Señor como alguien con toda la fuerza, la pureza, la estabilidad, que son características del bronce refinado. Pero también alude a la capacidad que tiene el Señor para juzgar y para pisotear cualquier maldad que se produzca en el mundo y en la Iglesia contra la injusticia y contra la verdad. No, ya lo sé, como decíamos antes, este no es el Jesús de los libros ilustrados para niños, ¿verdad? No suena así. Pero este Jesús es aterrador. Lo es, y Jesús quiere que sea así. Él quiere despertar este sentimiento. Él desea que nos demos cuenta de que para los pecadores impenitentes es mejor soportar la disciplina de hermanos y hermanas, de pastores y de la Iglesia antes que caer bajo el justo juicio de Dios en el glorioso día en el que volverá. Y esta visión de Jesús que vemos en el versículo 18, también tiene el propósito de mantenernos lejos del pecado. Podemos pensar que nadie nos ve cuando visitamos esa web pornográfica, ¿verdad? O cuando deseamos a nuestra compañera de trabajo, o a esa hermana soltera o casada de la iglesia, o cuando violamos las normas de tráfico a sabiendas, o tengamos pensamientos envidiosos o destructivos acerca de nuestro vecino o acerca de alguien en el liderazgo de la iglesia. Pero Jesús lo ve. Jesús lo ve. Jesús lo sabe. Si queremos vencer la tolerancia con el pecado en nuestra vida y en la iglesia, debemos ver a Jesús tal y como es. Él es el Rey y Juez glorioso de toda la tierra, que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Llegará un día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por tanto, el mensaje, como dice el Salmo 2, es el siguiente: sé prudente, admite amonestación y póstrate ante el Rey. Sírvelo con temor, como dice el Salmo, honra al Hijo.
Ahora, esto nos lleva, de esta entrada tan estruendosa y tan radical, esta visión de Jesús como rey y como juez, al elogio a la iglesia. ¿Qué es lo que tiene que elogiar el Señor a la iglesia de Tiatira? Bien, dice el versículo 19, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Hermanos, la iglesia de Tiatira estaba llena de amor, llena. De hecho, Jesús destaca el amor al mencionarlo primero entre sus obras. ¿Habéis visto? No es algo aleatorio. La primera obra que menciona es el amor. Y está antes que la fe, está antes que el servicio y la paciencia. Es curioso que también el tema del amor es el primero de los 7 mensajes a las iglesias, como vimos en el caso de Éfeso. ¿Te gustaría pertenecer a una iglesia como esta? Ojalá nuestra iglesia pudiera ser descrita así por Cristo, llena de amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, o sea que hay un crecimiento en todo ello. Pero os voy a decir un secreto. Antes voy a beber agua, para darle suspense al asunto. Aquí va. Ninguna iglesia es perfecta. Cuando la encuentres, el día que tú llegues dejará de serlo. Pero aún así, si la encuentras, llámame, por favor. Ninguna iglesia es perfecta, ni ahora, ni entonces, ni la IBE, ni Tiatira. Y el problema era que la iglesia, y como si pudiera ser esto un problema, pero es curioso cómo las cosas no siempre son lo que parecen, hay paradojas en las Escrituras. Una iglesia llena de amor, ¿cómo va a ser esto un problema? El problema no era el amor, el problema era que esta iglesia enfatizaba el amor en detrimento de la pureza doctrinal. Por lo tanto, era un mal entendimiento del amor, una mala comprensión del amor. Era el problema opuesto a la iglesia en Éfeso, la cual enfatizaba la verdad doctrinal por encima del amor. Pues la iglesia de Tiatira enfatizaba el amor por encima de la verdad. Y una vez más, vemos el peligro de separar ambas cosas, porque nunca deben separarse. Y este sesgo llevó a los cristianos de Tiatira a tolerar entre ellos el pecado conscientemente. Conscientemente. Tiatira no era una ciudad tan importante como Éfeso, como Pérgamo, pero al igual que estas, la idolatría lo impregnaba todo. Y la deidad prominente en Tiatira era el dios Apolo, hijo de Zeus. Esta puede ser una de las razones por las cuales Jesús se identifica al principio en el versículo 18 como el Hijo de Dios. Apolo, el hijo de Zeus, era conocido como el dios Sol, pero también el dios de la curación, ya fuera por su propia mano o por la mano de su hijo, Esculapio. Pero también era conocido por causar enfermedades, muerte y plagas sobre aquellos que le enojaban. Y Tiatira era conocida por una afamada y floreciente industria de fundición, como hemos dicho antes, de alfarería y de textiles. ¿Recordáis a Lidia en Hechos 16? ¿Recordáis a Lidia en Hechos 16, que la vemos en Filipos? Era una vendedora de púrpura que venía de la ciudad de Tiatira. Y al igual que las demás ciudades de Asia, Tiatira tenía gremios comerciales, nos los estamos encontrando en cada ciudad, dedicados y relacionados con deidades grecorromanas. Y esto, al igual que las demás iglesias, habría representado una gran amenaza para la fidelidad de la iglesia, como ocurría también en las demás iglesias. Y los gremios comerciales, además, celebraban festividades en las que se consumía, festividades relacionadas con la adoración a sus dioses respectivos, en los que se consumía bebida y comida ofrecida a los ídolos. Y a veces esto iba acompañado de ritos en los que la religión y el sexo se mezclaban. Si no participabas en estos ritos, podías tener muchos problemas a nivel comercial y laboral. Alguien pensará, menos mal que no vivimos en esa época, porque no me veo en estos bretes. Bueno, hermanos, quizás en la actualidad no vayamos a los templos paganos,
Pero muchos cristianos afrontan, o afrontáis, presiones similares. Piensa en una estudiante cristiana que es popular en el instituto o en la universidad, es buena en sus notas y calificaciones, y esto le hace formar de un grupo específico, de unos delegados, de un comité dentro de la universidad, etc. Puede que asista a una celebración de la universidad o del instituto, que empieza con un ambiente festivo y agradable, pero a medida que las botellas se vacían y la noche se alarga, todo termina en una gran orgía sexual. Venga, no seas tan santurrona, le dicen las compañeras. O piensa en el ejecutivo cristiano de una empresa, y su empresa organiza un evento con los clientes y con los proveedores en otra ciudad. Voy a decir una, Benidorm, por ejemplo. Y al final, sus compañeros e incluso los jefes, que están por encima de este hermano, lo presionan para que celebre el éxito de ventas con cocaína, con alcohol y con prostitutas. Venga, vamos, no te hará daño. Tu mujer no se va a enterar. Lo que ocurre en Benidorm se queda en Benidorm. ¿Y qué hay de las cenas de empresa en Navidad? En las que hay que pasar por según qué tubos si quieres mantener la simpatía de los compañeros o de los jefes. Hermanos, en todos estos casos, en todos y en otros, la presión para obtener o retener tu estatus dentro de tu gremio es algo muy real. Y esto nos lleva ahora, en medio del peligro al que se estaban enfrentando los hermanos de Tiatira, los cuales perseveraban en amor, en fe, en servicio, en paciencia. Esto es perseverancia, aguante. Sus obras no decrecían, aumentaban. Algo que es la contrapartida, una reprensión. Porque uno podría decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Después de estas palabras. Bueno, veamos lo que tiene que decirles el Señor a los hermanos. El mayor problema de la iglesia de Tiatira, al final, no eran tanto la presión de estos gremios, ni de la adoración pagana, ni del Estado romano, sino el mayor problema era una mujer que afirmaba ser profetisa y que validaba ese comportamiento pagano, decadente e inmoral. Pero en sí, este tampoco es el problema. ¿El problema cuál era? Que la iglesia lo toleraba. Lo toleraba. Este era el principal problema. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículos del 20 al 23, que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¡Wow! Da vértigo leerlo. Voy a deciros una cosa. Tiatira, en griego, significaba ciudad de la mujer. Y deriva de una combinación de palabras griegas. Y esto es muy significativo, porque Tiatira además era conocida por ser un centro de comercio que, por las razones que fueran, las desconocemos, quizá por la fuerte influencia de sacerdotisas de algunos dioses, las mujeres tenían un fuerte peso en su vida social y económica. Recordemos, Lidia venía de Tiatira y era una comerciante próspera de púrpura. La iglesia de Tiatira también estaba influida por una mujer, Jezabel. Y quiero hacer un paréntesis para decir que esto no es un alegato contra la emancipación femenina, en absoluto, sino contra ejercer bien o mal o destructivamente la influencia que tienes, hombre o mujer. Jezabel en hebreo significa sin honor o sin Baal, lo cual es una especie de ironía, porque fue la mayor promotora de la adoración a Baal en Israel. ¿Recordáis?
La reina Jezabel, en Primero de los Reyes 16, esposa del rey Acab. Y este es un nombre quizás es simbólico para hablar de esta persona, de esta profetisa falsa dentro de la iglesia, o no, a lo mejor era una mujer de origen judío, que era cristiana, estaba en la iglesia y tenía este nombre, Jezabel, pudiera ser. No lo sabemos. Pero en cualquiera de los casos lo que nos importa es lo que hacía esta mujer a semejanza de su homónima de tiempos atrás, la Jezabel del tiempo de los reyes de Israel, la reina Jezabel. Como Jezabel en Primero de los Reyes 16, quien condujo al rey Acab y a Israel a servir y adorar a Baal, esta Jezabel de Tiatira llevó a algunos en la iglesia a la idolatría mediante su enseñanza y a la inmoralidad. Y no conocemos exactamente cuál era su doctrina, pero a juzgar por la declaración irónica del versículo 24, en la que Jesús describe su enseñanza como profundidades de Satanás, es probable que ofreciera algún tipo de conocimiento más profundo. Algo que los demás en la iglesia, de lo cual los hermanos en la iglesia no se habían dado cuenta. Ni el resto de miembros, ni los pastores, ni nada. Algo que liberaba, algo que te hacía más abierto. Y esto animaba, parece ser, a muchos cristianos de la iglesia a participar en estas festividades paganas. Y es posible que esta Jezabel de Tiatira enseñara lo que hoy llamaríamos es una versión pervertida de la libertad cristiana o de la gracia, lo que se ha llamado tantas veces la gracia barata. Y la descripción que Jesús hace es muy sutil, pero en realidad, sutil sí, pero es muy clara. Él dice que esta mujer era como Jezabel, pero al afirmar que se dice que es profetisa, parece ser que también alegaba estar hablando cosas novedosas y altisonantes con autoridad divina. Ella decía que hablaba en nombre de Dios. Así dice el Señor, decían los profetas. Hermanos, ¿con qué frecuencia oímos tales afirmaciones de parte de hombres y de mujeres hoy en día, en las redes sociales, en libros, en conferencias, incluso en iglesias, que alegan tener revelaciones directas de Dios? Aseguran tener un conocimiento más profundo de Dios. Están dispuestos a compartirlo contigo, tienen mucho interés, por un módico precio, la mayoría de las veces. Pero no todos estos profetas y profetisas de hoy parecen locos religiosos. A veces parece que acaban de bajar de la montaña, ¿no? No. Algunos parecen creíbles. Hay una oleada creciente de expertos con doctorados, pastores con iglesias enormes, que afirman haber entendido la Biblia de una manera desconocida durante los 2 últimos milenios por parte de la iglesia. Y quieren enseñarte ahora lo que la Biblia realmente enseña. No eso que te enseñan, no, lo que realmente enseña. Para que te liberes. Quieren liberarte. Quieren liberarte de tu punto de vista anticuado sobre el matrimonio, el género, la sexualidad. Otros quieren salvarte de tu visión restrictiva de la salvación de Dios solo por medio de Jesucristo. Otros quieren liberarte de tu comprensión limitada de la expiación. Los hay que quieren liberarte de tu visión legalista de la santidad. Las Jezabel de la actualidad, o los Jezabelos, acabo de inventar, tienen la habilidad de hacer que las doctrinas hermosas que tú crees, reveladas por Dios en las Escrituras, parezcan sofocantes, restrictivas y abusivas. Y muchos les siguen, muchísimos. Si la vida cristiana me parece aburrida y monótona, entonces buscamos un cristianismo que sea más radical, más misterioso, más emocionante y más liberador. Y cuando buscamos un conocimiento más profundo, aparecerán muchos Jezabeles por ahí, tanto hombres como mujeres, que nos lo brindarán ese conocimiento profundo que anhelamos. Y si no somos cuidadosos en nuestra búsqueda de un conocimiento más profundo, nosotros mismos podemos acabar convirtiéndonos en falsos maestros y en falsos profetas, es decir, en Jezabeles. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3,
Tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora bien, tal vez tú estés satisfecho con el cristianismo que vives y con el que se predica y se cree y se enseña y se vive en esta iglesia, el evangelio auténtico. Y quizás eres muy bueno en distinguir a las Jezabel de los cristianos genuinos. Y te lo digo sin ninguna sorna. Gloria a Dios. Bien por ti. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Amas a tus hermanos más débiles en la iglesia lo suficiente como para protegerlos también de las Jezabeles de hoy? ¿Sabes de cristianos que estén frecuentando según qué sitios de internet, que estén teniendo según qué lecturas de según qué autores y qué pastores, que tengan relación con según qué iglesias, o que tengan relación con según qué personas acerca de las cuales se ha advertido claramente que son dañinas doctrinal y espiritualmente? ¿Estás preparado o preparada para abordar cuando sea necesario y confrontar a las Jezabel en tu iglesia que quizás estén guiando a otros a pecar? Pues quizá no tengamos un personaje así en la iglesia, pero podemos tenerlo cerca de la iglesia. Al fin y al cabo, Jesús primero se dirige a los cristianos de Tiatira que están tolerando a las Jezabeles, o a Jezabel. Primeramente les está hablando a ellos. Contra ellos tiene unas pocas cosas. Por supuesto que tiene muchas contra Jezabel. Pero está hablando a los cristianos de la iglesia que están tolerando las enseñanzas y la conducta y la influencia de esta mujer en la iglesia. ¿Por qué? Las motivaciones pueden ser muchas, pero están tolerando a esta mujer en la iglesia con el daño que éste supone para la misma. Hermanos, tenemos que superar y perder el miedo a herir sentimientos y a perder relaciones. Voy a volver a repetir esto, matizando que no queremos ir por la vida como apisonadoras y ofendiendo a la gente sin necesidad. Pero dicho esto, repito, tenemos que superar el miedo a herir sentimientos y perder relaciones si es necesario. Tenemos que vencer el miedo al rechazo y al ridículo. Y los pastores tenemos que perder el miedo a perder miembros y ofrendas. ¿Cómo superamos estos temores? Al creer, pero cuando digo creer digo de verdad, creer que es mejor para nuestros hermanos que no se arrepienten soportar nuestra reprensión y nuestra disciplina que caer bajo el juicio del Rey Jesucristo resucitado. Porque eso, como veremos, es definitivo en muchos casos. Y es con este asunto con el que Jesús regresa a continuación. A menudo cuando pensamos en reprensión, en la corrección o en la disciplina de la Iglesia, y esto ya es un anticipo y un aviso para los que vais a hacer el curso de membresía, en esta iglesia practicamos la disciplina de la iglesia, cuando es necesario practicarla. Cuando vemos la disciplina, la corrección, la reprensión, lo vemos como severidad irracional, como religiosidad, como decisiones injustas, como líderes prepotentes e incluso odiosos. Puede ser que hayamos estado en iglesias en las que ha sido así, no lo discuto. Pero no es así como Dios nos disciplina. Y tampoco debería ser la forma en que nosotros disciplinamos, cuando hay que disciplinar a otros en la iglesia. Observad la bondad del Señor en el versículo 21. Fijaos, le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Parece ser que esta Jezabel había sido advertida por el suficiente espacio de tiempo. Tal vez algunos en la iglesia la confrontaron en un principio, pero cuando no escuchó y siguió con su actitud rebelde, le permitieron continuar guiando a otros miembros a la idolatría.
No había ninguna acción al respecto. Y tristemente en el versículo 21 también vemos la dureza del corazón de esta mujer impenitente, fijaos. A pesar de recibir la oportunidad de arrepentirse de todo lo que estaba haciendo, de su inmoralidad, fijaos, dice que no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. Y hermanos, podemos quitar fornicación, podemos quitar inmoralidad y poner cualquier otro pecado grave del cual las personas en la iglesia no se quieren arrepentir. No pensemos solo en la fornicación, ¿de acuerdo? Esto es mucho más amplio. Una Jezabel puede llevarnos por un sitio o puede llevarnos por el otro, pero todos son pecados notables, patentes, que afectan a la santidad de la iglesia y al testimonio de Cristo en medio de la misma. Así que tenemos que olvidar, no tenemos que olvidar que el juicio de Dios siempre viene después de que su gracia y su misericordia han sido rechazadas. El juicio de Dios siempre viene después de que su gracia y su misericordia han sido rechazadas. Y ahora la paciencia de Jesús ha llegado a su fin. La paciencia no es eterna. Jesús es eterno, su paciencia no. Por definición, tener paciencia no quiere decir tolerar indefinidamente las cosas. La paciencia tiene un tiempo. Y dado que la Iglesia se ha negado a disciplinar a Jezabel, él mismo se va a ocupar ahora personalmente del asunto. Y en los versículos siguientes Jesús revela 4 verdades que podemos aprender en cuanto al juicio de Dios. La primera, Jesús en su juicio será severo. Dice, yo la arrojo en cama. Algunas traducciones muy acertadamente ponen, la dejo en el lecho del dolor. Aquí en los versículos del 20 al 23, además, Jesús está usando una imagen de infidelidad espiritual, de adulterio y fornicación, tomada precisamente del Antiguo Testamento. Los profetas Ezequiel, Oseas, entre otros, asimilaron la relación de Dios con Israel como un pacto matrimonial y la infidelidad del pueblo en sentido espiritual como adulterio y fornicación. Solo tenéis que verlo en diferentes lugares. Y aquí vemos lo mismo. Debido a que esta Jezabel de Tiatira alentó a la iglesia a cometer adulterio con deidades paganas grecorromanas, Jesús la arrojará en cama. Es decir, la castigará con enfermedad. Normalmente no asociamos hoy en día, en los contextos, vamos a decir, reformados, el juicio de Dios con enfermedad física. Pero la idea no es ajena a la Biblia. En 1 Corintios 11:30, el apóstol Pablo le recuerda a los corintios que hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, es decir, han muerto. ¿Por qué? Por no tratar con respeto la cena del Señor. Por comerla sin discernir el cuerpo de Cristo. Y por supuesto, todo pecado lleva a la muerte. Es la paga del pecado, lo sabemos. Pero el Señor no juzga todo pecado con una muerte repentina. No obstante, esto es lo que parece que le va a acontecer a esta mujer. La va a enfermar y la va a eliminar. Sí, el juicio de Dios, el juicio de Jesús será severo cuando llegue, si esta mujer no se arrepiente. Y en una ciudad como Tiatira, en la que los paganos creían en el dios Apolo, el hijo de Dios, el hijo de Zeus, que castigaba las enfermedades y las plagas de los que les desobedecían, esta imagen no deja de ser muy impactante e irónica a la vez. Dice el Señor, Apolo no tiene ningún poder en cuanto a esto. Yo soy el verdadero Hijo de Dios y sí que tengo poder para enfermar a esta mujer, y si no se arrepiente, lo haré. Y no olvidemos que estos juicios terrenales pequeñitos, a pequeña escala, son anticipos de lo que ocurrirá en el gran juicio final del Señor. Ahora, segundo aspecto que vemos del juicio de Jesús. El juicio de Jesús será no solo severo, sino que será total, completo, exhaustivo. El Señor anuncia gran tribulación a los que con ella adulteran y a sus hijos, es decir, a sus seguidores.
heriré de muerte. Hermanos, la ignorancia y la ingenuidad no nos exime del juicio. Igual que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Todos somos responsables de nuestras acciones. Todos, cristianos y no cristianos. Sin embargo, hasta el día de nuestra muerte o la venida del Señor hay esperanza. Dios extiende su gracia, paciencia y misericordia. Por eso les dice que estas cosas les acaecerán si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Ves? El Señor está siendo misericordioso aún al pronunciar juicio, si no se arrepienten de las obras de ella. Y de nuevo, arrepentirse, metanoia, cambio de mente, tenían que cambiar su parecer en cuanto a las enseñanzas de esta señora. Pero si no lo hacen, el juicio será total y puede incluir la muerte como castigo. En tercer lugar, el juicio de Jesús será justo. Dice Cristo a la Iglesia: os daré a cada uno según vuestras obras. Esto tiene un nombre mucho más corto: equidad, justicia, ecuanimidad. No os daré ni más ni menos. No os daré ni menos ni más. Jesús ha dicho al principio, si recordáis, que es el que tiene los ojos como llama de fuego. Y ahora dice también que es el que escudriña la mente y el corazón. Él lo ve todo, Él lo sabe todo. En Apocalipsis 20:12 vemos una imagen del juicio final en el que se abren libros que contienen todas las acciones humanas, y allí dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Las mismas palabras. Nada escapa de la mirada de Jesús, por lo que Él juzgará de acuerdo con todo lo que ha visto en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Él posee todos los derechos, por lo que el juicio será permanentemente justo. El cuarto juicio... Está bien, Gonzalo, déjalo, por favor, sí, ya está. Gracias. No pasa nada. El cuarto juicio de Jesús mostrará su poder y su autoridad. Porque quien juzga tiene poder y tiene autoridad para hacerlo. Y también su gloria. Porque la consecuencia del juicio sobre Jezabel y sus hijos es que, y esto está tomando las palabras parecidas a las del profeta Ezequiel, las naciones sabrán, todas las naciones, todos los pueblos sabrán que yo soy Jehová. Aquí el Señor está diciendo: todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Él tiene la autoridad de juzgar de manera severa, total y justa. Y esta es una advertencia para todos los que no retienen a Cristo ni a su doctrina. Las iglesias y los cristianos y pastores corruptos y corruptores no serán tolerados por Cristo en su iglesia. No serán tolerados. El Señor actuará contra ellos, bien ahora, bien en su venida. Serán juzgados. Ahora es cuando todos los que se llamen cristianos y sean una imitación barata de lo que eso significa, todos ellos que conociéndolo no responden al Evangelio de Jesucristo, es más, todos aquellos que conociendo el Evangelio de Jesucristo lo pervierten, deben arrepentirse, porque como dice el Salmo 2, deben honrar al Hijo y deben hacerlo pronto. ¿Qué dice el Salmo 2? Para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Son palabras duras, pero provienen de Cristo. No el Cristo de los libros de ilustraciones para niños, el Cristo resucitado y glorificado, que está sentado a la diestra de Dios y algún día volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto nos lleva a una exhortación, en los versículos 24 y 25. El Señor solo espera lo siguiente, fijaos, no es nada exigente.
Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Quizá tus ídolos hoy en día no estén hechos de piedra, de madera, de barro o de yeso o de metal, pero no son menos reales que aquellos ídolos. Pueden ser más sutiles, pero no menos peligrosos, ni para ti ni para la Iglesia. Toda idolatría se manifiesta en el corazón para luego manifestarse externamente, ya sea mediante cosas, ya sea mediante personas, mediante deseos, adicciones o comportamientos. Los ídolos ofrecen promesas que compiten con el lugar de Dios en nuestros corazones. Lo estamos viendo en los devocionales a lo largo de estos días. Los ídolos ofrecen promesas que compiten con el lugar de Dios en nuestros corazones. Promesas de gozo y satisfacción. Encontrarás el gozo en Jesús o en el sexo. En Jesús o en el dinero. En Jesús o en el poder. En Jesús o en la comida. Detrás de todo pecado sin arrepentimiento hay un alejamiento de Dios como nuestra única fuente de gozo y satisfacción. Siempre. Y además hay un cambio de dirección, lo opuesto a lo que sería el arrepentimiento. Hay un cambio de dirección para encontrar la satisfacción no en Dios, sino en nuestros ídolos preferidos. Y los ídolos preferidos pueden ser muchísimos. Lo hemos dicho, una persona, una adicción, una costumbre, un deporte, tu nación, tu coche, tu familia, tus hijos, la comida, la salud, las amistades. Todas ellas pueden ser ídolos. Y la lista no acabaría. Os recomiendo el libro de Tim Keller, Dioses que fallan, y otro también de Liz Fitzpatrick, Ídolos del corazón, al respecto. Hermanos, todos los ídolos ofrecen promesas que compiten con el lugar de Dios en nuestro corazón. Todos. Todos. Por ejemplo, la esposa que manipula a su marido, como el marido que abusa de su esposa, adoran el ídolo del control. El adicto al trabajo, que ansía dinero y posesiones, un nivel de vida, un estatus, sacrificará su familia y su espiritualidad en el altar de la prosperidad, de la riqueza y del estatus. La familia que prioriza los deportes el domingo por encima de la iglesia está adorando en el santuario de la libertad, porque venir a la iglesia regularmente es legalismo, ¿verdad? El cristiano soltero o soltera que empieza a salir con una inconversa está cumpliendo su deseo de sentirse amado y deseado como la fuente principal de gozo y satisfacción, y no Cristo. Hermanos, hay muchos y muchas Jezabeles que tanto ayer como hoy van a estar alentándonos y legitimando que atentemos contra la voluntad de Dios con el objetivo de buscar nuestro gozo y satisfacción en estos ídolos y en otros muchos. Dioses falsos, dioses que al final fallan. Pero no solo debemos cuidarnos a nosotros mismos. Recordemos que la iglesia de Tiatira estaba tolerando una falsa maestra como Jezabel. Y como resultado, aún aquellos que se mantenían fieles permitían que algunos hermanos y hermanas rechazaran a Cristo y se desviaran poniéndose en peligro de ser juzgados por Cristo. Y no hacían nada al respecto. Lo estaban viendo delante de sus propias narices y no hacían nada. Nada. La advertencia de Jesús nos debería ayudar a ver la verdadera naturaleza de la Iglesia como un cuerpo en el que amorosamente cuidamos los unos de los otros.
Y esto no es darnos palmaditas en la espalda, abrazos, besitos y preguntarnos cómo estamos los domingos por la mañana. Es algo mucho más profundo. Implica a veces hablar la verdad. En amor, pero hablar la verdad. Y al ver a nuestros hermanos desviarse hasta recibir el juicio de Dios y no advertirles, no estamos mostrando amor en absoluto, en realidad. Tenemos dos caras de una misma moneda. Por un lado, en la Biblia se nos dice, por ejemplo, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero, por otro lado, vemos que la preocupación de Jesús es que lo que retenéis, retenedlo hasta que yo venga. De nuevo, son dos caras de una misma moneda. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras, congregándonos, exhortándonos, tanto más cuando vemos que el día se acerca. Estos hermanos lo que tenían, lo tenían que retener su amor, su fe, su servicio y su paciencia en ayudar a estos hermanos que se estaban descarriando. Y quiero decir una cosa, venir a los cultos es un mandamiento del Señor, al mismo nivel que no matarás. Pero venir a los cultos solamente no es amar a la Iglesia necesariamente. Venir a los cultos religiosamente, perseverantemente, tampoco necesariamente es cuidar los unos de los otros. Porque uno puede estar y no estar. Dice el Señor, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y todos los que lo logren serán reyes y sacerdotes junto con él. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que gobernarán el mundo. Cuando suena esto siempre se piensa en esos maníacos, ¿no? Gobernaré el mundo. No, el Señor es el gobernante del mundo. No nos convirtamos en egomaníacos. Y nosotros, por estar en Él, seremos cogobernantes, coherederos y jueces de este mundo. A los que aguardan en Jesús, lo dice el Salmo 2, fijaos, les dice, bienaventurados todos los que en Él confían. Ellos tenían que retener ese amor, esa fe, ese servicio y esa paciencia. Y esto nos lleva a la promesa, al final. Fijaos, versículos 26 y 28. Les dice el Señor, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, pongamos todas nuestras neuronas en esto. Hermanos, mediante nuestra unión con Cristo, somos hijos reales, no me refiero a reales de verdaderos, somos hijos reales, regios, de Dios. En Apocalipsis, a lo largo del libro, se dice de la Iglesia que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, que Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, que somos bienaventurados porque seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. Y como parte de esta encomienda regia, real, uno de nuestros papeles será, y atención, es juzgar. Será y es juzgar. Esta promesa final a Tiatira y a nosotros está primeramente relacionada con Apocalipsis 24, donde se ven tronos y los que sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Hermanos, la Iglesia en su facultad real, pues se sienta en tronos. Ya nos ha sentado el Señor en los lugares celestiales, con Cristo, como dice Efesios 1, la Iglesia ha recibido la autoridad para juzgar con Jesús
en su venida, pero también hoy. También ahora. El apóstol Pablo, de hecho, argumenta en su carta a los Corintios que debido a que los cristianos algún día vamos a juzgar al mundo, 1 Corintios 6, versículos del 2 al 3, como vamos algún día a juzgar al mundo, debemos poder juzgar las cosas de esta vida entre los hermanos de la Iglesia. Por consiguiente, como Iglesia local, compartimos el gobierno de Cristo al ejercer la autoridad que Él nos ha dado para ejercer la disciplina de la Iglesia. Pero claro, lo hemos de hacer de una manera que refleje la paciencia y la justicia de Cristo. Como dice Pablo a los Efesios, debemos seguir la verdad en amor. Para los miembros de la Iglesia esto significa que cuando haya que disciplinar a alguien, guardaremos la dignidad de la persona que ha pecado contra uno o contra varios, o contra la Iglesia, o contra Cristo, o contra la doctrina. No debemos chismear con los demás acerca de esta persona. Debemos seguir el modelo que nos pone Jesús en Mateo 18, en cuanto a la disciplina de la Iglesia. Ponemos muchas veces muchos esfuerzos en chismorrear a las espaldas de las personas, más que en disciplinar y en amonestar y en confrontar a las personas que pecan. Supongo que lo otro, como buenos cobardes que todos somos, lo hacemos a escondidas, y lo otro requiere enfrentarse a la persona. En Mateo 18:15, fijaos, se nos está diciendo que primero hemos de tratar de hablar con nuestro hermano o hermana personalmente, con amor, con humildad, con un verdadero deseo de ganar a nuestro hermano. No entablar una discusión. Ve y repréndele estando tú y él solo. Hacemos esto porque deseamos que ganar una discusión, tener la razón, deseamos que se arrepienta y pueda reconciliarse con nosotros y con la Iglesia. Y cuando la persona se arrepiente debemos perdonarla de buena gana y no sacarle a la cara sus pecados pasados, como Cristo, por cierto, en su gracia no ha hecho con nosotros. Pero a veces la persona continúa en su pecado sin arrepentirse. Más bien todo lo contrario. Entonces, siguiendo lo que dice Jesús en Mateo 18:16, incluimos a otros hermanos en la operación de rescate, porque esto es lo que es, una operación de rescate de este hermano, de esta hermana. Dice el Señor: toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Nuestro objetivo es mostrar preocupación sincera, un deseo real de que esta persona recapacite y restaure su relación con el Señor y la Iglesia. Este es el propósito. Y debemos dejar un tiempo razonable, para que el consejo lo lleve a arrepentimiento genuino. No debemos de hostigar a la persona. Dios tiene que hacer su obra. Y si aún así se niega a escuchar y a arrepentirse, siguiendo el consejo de Cristo de nuevo, la Iglesia, en Mateo 17, dilo a la Iglesia. Así que debemos darlo a conocer a toda la Iglesia, aunque a lo mejor la Iglesia ya sepa del asunto, con la esperanza de que ahora, al involucrar a toda la congregación, alguno pueda llegar a esa persona con el consejo de Cristo. La entera asamblea de miembros debe llamar activamente al arrepentimiento sincero y auténtico, y a una restauración genuina y total. La Iglesia está siendo un instrumento de Cristo, hermanos. La Iglesia está siendo un instrumento de juicio de Cristo en la disciplina para restaurar a los hermanos. Pero por desgracia, habrá ocasiones en que incluso el hermano se negará a escuchar a la Iglesia. Y en tales casos, finalmente, estas personas, como dice Jesús en Mateo 18:17, si no oyere la Iglesia, tenle por gentil y publicano. Debemos de cortar nuestra relación con esta persona. Limitarla. Estas personas deben ser excluidos de la membresía y de la comunión con la Iglesia, porque es obvio que esta persona no está viviendo según su profesión de fe en Cristo. Es decir, no está viviendo como lo que afirma ser un cristiano. Y debemos restringir nuestro trato personal con estas personas, salvo para animarlas al arrepentimiento y a la restauración a la comunión de nuevo. No para ir a tomarnos unas bravas, ir un día a la playa, al cine, tomar un café.
Esto era lo que la iglesia de Tiatira debía apresurarse a hacer con Jezabel. Y todos aquellos que la seguían, con ellos también. Que nos quedamos 4. Alabado sea el Señor. Es el Señor quien les está urgiendo a hacerlo, no el apóstol Juan, es Cristo mismo. A la par que retenían lo que tenían, su amor, su fe, servicio, paciencia, hasta la venida de Cristo. Para concluir, a decir verdad, todos merecemos el juicio. Si alguien no merece el juicio, que luego me lo comente. Pero gracias a que Jesús recibió el juicio de Dios en la cruz, a favor de nosotros, pecadores arrepentidos, aquellos que salgan vencedores por retener a Cristo y su doctrina, no tendrán que enfrentarse al juicio final. Más bien, todos los que venzan, en un eco del Salmo 2, gobernarán y juzgarán a las naciones. Allí dice el Padre al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Escuchemos: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y los hijos de Dios de Tiatira, y de todos los tiempos, también hoy los de la IBE, se nos dice aquí en el mensaje al final: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Esta frase, en cuanto a las naciones, las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, alude a una imagen de un alfarero que destruye un vaso defectuoso, y aparece constantemente como metáfora en las Escrituras, en Salmos, en Jeremías, en Isaías. Y de seguro la iglesia de Tiatira, que tenía una gran industria de alfarería, muy importante, esta metáfora le sonaría muy familiar. Pero además subraya la autoridad de Cristo para juzgar con poder absoluto, otorgándonos a nosotros, a la iglesia, hoy en día, la misma autoridad. Y dice el Señor: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Ahora bien, la autoridad de Cristo, la ha recibido de Dios el Padre, pero nosotros la hemos recibido, también la hemos recibido de Él, para disciplinarnos unos a otros como iglesia. La misma autoridad. En espera y como aprendizaje del día en el que estemos juzgando al mundo en la venida del Señor. Estamos aprendiendo justicia para el futuro, para el día del juicio en el que participaremos junto con Cristo. Alguien dirá, de nuevo, ¿no dijo el Señor, no juzgues y no serás juzgado? Sí lo dijo, pero no estaba diciendo que no juzgáramos lo que era pecaminoso de forma evidente y clara. Estaba hablando de juzgar, de no juzgar condenatoriamente, porque la condenación final no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Cristo. Y la iglesia debe juzgar, como dijo también Jesús en el mismo capítulo donde dice no juzguéis para que no seáis juzgados, más tarde dice juzgad con juicio justo. Ese es el quid de la cuestión. No condenéis, sino cuando juzguéis, juzgad con juicio justo, pero cuidado, no nos jactemos nunca de nuestra identidad y autoridad como jueces, como cristianos y como iglesias. Mucho cuidado. Solo la hemos recibido. ¿Por qué la hemos recibido? Porque hemos recibido a Cristo, quien es la estrella de la mañana. Dice el Señor, le daré la estrella de la mañana. Irónicamente, Balaam, del que hablábamos la semana pasada en el mensaje a Pérgamo, profetizó sin saberlo sobre el gobierno y la autoridad de Jesús y su pueblo al decir en Números 24, fijaos qué interesante, lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Jesús es la estrella que saldría de Jacob, esto es de Israel, y saldrá para juzgar a las naciones enemigas de Dios y su pueblo, la iglesia, el Israel de Dios. Nosotros también juzgaremos a las naciones junto a él. Y ahora esta promesa de Jesús a la iglesia de Tiatira de recibir la estrella de la mañana está relacionada con las palabras del Señor en Apocalipsis 22, 16, en las que el mismo Jesús dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias.
Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En Tiatira la deidad principal era el dios Apolo, el hijo de Zeus, el padre de los dioses, y Apolo estaba representado por una gran estrella, el sol. Pero a nosotros se nos ha dado tener comunión con Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, el Padre. Él es la auténtica estrella de la mañana. Él es el lucero de la mañana que, como dice el apóstol Pedro, ilumina nuestros corazones. Él es el sol de justicia del que habla Malaquías, quien traerá juicio en el mundo. Él es la luz del mundo que, como dice el apóstol Juan, guía y da vida y salvación. Esa estrella de la mañana nos ha sido dada y la recibiremos plenamente en su venida y en la consumación de todas las cosas. Y debido a que estamos unidos con Cristo, también compartimos su gobierno. Así que esto no es solo un mensaje a la iglesia de Tiatira. Reitero, como digo en cada sermón, es un mensaje a todas las iglesias. Todos los que tengan oídos, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta promesa nos muestra que Cristo mismo es la recompensa suprema de los creyentes. Cristo mismo, la estrella de la mañana, garantizando una comunión íntima con Él, en la participación de su reino, en su juicio, ahora y en su venida. ¿Sabéis qué? Todos tenemos una vena, que más que vena, es una cañería, un acueducto cobarde. Todos somos unos cobardes. Nos importa más lo que piensen de nosotros que hacer y decir con amor las cosas difíciles y necesarias. Queremos llevarnos bien con todos y eso es imposible. Ya de entrada te lo advierto. ¿Bien? Pero queremos llevarnos bien con todo el mundo. Por eso, en realidad, solo estamos demostrando, al hacer esto, que solo nos amamos a nosotros mismos. No queremos problemas, no queremos sufrir por la verdad y la justicia. Demos gracias que Cristo sí lo hizo y pagó por nuestra cobardía, por todas las veces que no queremos cumplir con la verdad y la justicia. Pero en definitiva, hermanos, lo que nos impide hablar la verdad en amor es nuestro amor no a los demás, sino a nosotros mismos. Si queremos vencer nuestra cobardía y no caer en el peligro de tolerar el pecado en la Iglesia, debemos recordar que Jesús es el Hijo de Dios, a quien el Padre ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra para juzgar, y su juicio es severo, su juicio es total, su juicio es justo y glorifica a Dios. Y Él ha dado a la Iglesia el mandamiento de participar en este juicio en la Iglesia como anticipo del juicio venidero en el que participaremos en su venida. Y con esto en mente, hermanos, si verdaderamente amamos a nuestros hermanos en Cristo como Dios nos ha amado, ejerceremos la autoridad bíblica que compartimos con Jesús y confrontaremos y disciplinaremos el pecado sin arrepentimiento con amor, fe, servicio y paciencia. No, la misericordia, el amor y la gracia no están reñidas con la verdad y la justicia, son parte de ellas. La disciplina en la Iglesia, hermanos, nunca es fácil de ejercer, porque nuestro espíritu práctico y cómodo y cobarde siempre se va a oponer, siempre. Sin embargo, es mejor que nuestros hermanos que no se arrepienten soporten nuestro juicio y no que sufran el juicio final de Jesús. ¿Lo crees? Hermanos, tengamos paciencia, perseverancia. El Señor tiene sus tiempos. No queramos el arrepentimiento exprés, ni el arrepentimiento irreflexivo de nadie, pero tampoco toleremos el pecado reiterado y sin arrepentimiento en la Iglesia. Y mientras tanto, oremos por los hermanos de nuestra Iglesia o anteriores miembros de nuestra Iglesia que bien han sido excomulgados, que bien han sido amonestados o señalados como poco recomendables. Y todos los miembros sabemos de quiénes estamos hablando a lo largo de los años. Tengamos paciencia y oremos por ellos, porque hacer esto es la obra de Dios para llevarlos a la restauración. Si no lo hacemos, estaremos interfiriendo en la disciplina del Señor. ¿Nos hemos dado cuenta de eso?
Hermanos, hace falta gracia y sabiduría verdaderas para mantener la unidad de la Iglesia. Las cosas son así. La verdad y el amor no siempre son fáciles de alcanzar. Somos pecadores. Pero es así como nos ayudamos unos a otros a crecer a la imagen de Cristo y en escapar del juicio eterno de Jesús. Hermanos, que el Señor Jesucristo, la estrella de la mañana que nos ha sido dada, nos otorgue más amor, más fe, servicio y paciencia para no tolerar el pecado en la Iglesia. Amén. Amén. Hermanos, oremos en silencio.